Bienvenido a todos los hermanos. Gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos ha concedido el día de hoy. Seguimos avanzando en el segundo libro de Reyes, los capítulos 2, 3, 4, 5. Gracias a cada uno de los hermanos que ya están con nosotros. Vamos entonces a ir avanzando en el capítulo 2 de Segunda de Reyes. En esta oportunidad, pues, vamos a escucharla en la voz de su siervo. Estamos en el segundo libro de Reyes. Escuchemos. Segunda de Reyes, capítulo 2. Y aconteció que, cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijeron: ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él dijo: sí, yo lo sé. Calla. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y llegáronse a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y dijéronle: ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él respondió: sí, yo lo sé. Callad. Y Elías le dijo: ruégote que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos a dos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y paráronse enfrente a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, doblólo, e hirió las aguas, las cuales apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos en seco. Y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo: ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho, mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y trabando de sus vestidos, rompiólos en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y paróse a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas, y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido las aguas, apartáronse a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó de la otra parte, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y viniéronle a recibir, e inclináronse a él hasta la tierra. Y dijéronle: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron, hasta que, avergonzándose, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a él, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el asiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra enferma. Entonces él dijo: traedme una botija nueva, y poned en ella sal. Y trajéronse. Y saliendo él a los manaderos de las aguas, echó dentro la sal, y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas, y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron los muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: ¡calvo, sube! ¡calvo, sube! Y mirando él atrás, viólos,
y maldíjolos en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos 42 muchachos. De allí fue al monte de Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Llegó el día que Eliseo temía. Su señor fue arrebatado. Este gran profeta, siervo de Dios, Elías, es enviado entonces a buscar. Nos habla la palabra de Dios que Elías lo quiso levantar en un torbellino al cielo. Cuando Jehová lo quiso levantar en un torbellino al cielo, Elías venía entonces con Gilgal, con Eliseo de Gilgal, venían de Gilgal. Y Eliseo pues le dijo, mira, mejor quédate aquí porque Jehová me ha enviado que vaya a Betel. Y bueno, Eliseo le dijo, de una manera, esta manera de pronunciar es que era como un juramento inquebrantable. Cuando le expresa, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y así él persistió con Elías y llegó hasta Betel. Y cuando ya llegaron a Betel, se acercan entonces los hijos de los profetas que estaban allí en Betel. Y le dijeron a Eliseo, ¿tú sabes qué? Jehová te va a quitar hoy a tu señor. Y él dijo, sí, ya lo sé, calle. Y Elías le volvió a decir a Eliseo por segunda vez, mira, quédate aquí en Betel, porque Jehová me ha dicho que vaya a Jericó. Y Jehová le dijo, mira, y Eliseo vuelve a pronunciar el mismo juramento, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Y persistió en acompañarlo hasta la ciudad de Jericó. Y se acercaron los hijos que estaban allí en Jericó y le volvieron a decir, este fue otro grupo de hombres, y le dijeron, ¿tú sabes que Jehová hoy va a quitar a tu señor Elías de ti? Y él le dijo, sí, lo sé, calle. Va entonces Elías y le dice, mira, quédate aquí en Jericó, porque Jehová me ha enviado a que vaya al Jordán. Y él le dijo nuevamente la tercera vez, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Y siguió a Elías hasta el Jordán. Y allí vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon allí delante de ellos a lo lejos, y ellos dos estaban junto al Jordán. Y nos narra la palabra de Dios que Elías tomó su manto, lo dobló, y con el manto golpeó las aguas, y las aguas del Jordán al instante se apartaron a un lado y al otro lado, y ambos atravesaron este río en seco. Recordemos que este suceso también ocurrió cuando Josué se dirigía a Canaán para conquistar estas tierras. Josué también, cuando los sacerdotes llevaban el arca del pacto, las aguas se detuvieron y todos pasaron en seco. Y aquí vuelve a acontecer este acontecimiento sobrenatural. Las aguas del Jordán son separadas para darle paso a estos dos grandes profetas. Y Elías, ya cuando había cruzado el Jordán, le dice a Eliseo, mira, pide lo que tú quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y este acontecimiento nos da a entender que tanto los profetas de estos lugares estaban al tanto de lo que sucedería. ¿Cómo? No se sabe. ¿De qué manera? Ellos ya tenían el testimonio de que ese día el profeta Elías sería arrebatado por Jehová. Ya esto era un secreto a voces. Pues que esto sucedía algo así como cuando alguien va a morir, alguien que tiene un padre o una persona muy influyente va a morir y desea entregar sus riquezas, posiblemente pues a los que estén allí más cercanos. Y Eliseo entendía esto, Eliseo sabía la función por la cual él estaba siguiendo a Elías, sería el sucesor, pero no se conformó con eso. Él anheló un crecimiento espiritual muy grande, a tal modo que él le dice, mira,
ya sé, te vas a ir, está bien, pero yo te voy a rogar que tú me des esa doble porción de tu espíritu para mí. Y esta doble herencia era demandado o le pertenecían a los hijos primogénitos. Esto era algo que solamente heredaban los hijos primogénitos. Y él le expresa esa necesidad, consciente del arduo trabajo que le esperaba a Eliseo, porque enfrentar el reino del norte, que estaba sumergido en la más grande idolatría, no iba a ser trabajo fácil. Pero él sabía y entendía que era con la capacidad de Dios que él podía vencer las adversidades. Y Eliseo le responde a esta demanda: mira, has pedido una cosa bien difícil, pero si tú me vieres cuando yo fuera quitado de ti, así va a ser hecho. Pero si no me ves, no. Entonces le da a entender que debe posar su mirada en lo que él quiere. Quiere que la doble porción del espíritu de Elías reposara sobre Eliseo. Bueno, tienes que tener fija tu mirada, que nada distraiga el blanco de esa soberana vocación a la que quieres alcanzar. Le dijo: es difícil, pero no imposible que tengas la demanda que has pedido. Nos sucede a nosotros también. Nosotros anhelamos algo y parece cosa difícil, pero no imposible cuando nosotros nos enfocamos en aquello a lo que enaltece a Dios y fortalece nuestra alma. Porque ¿quién iba a ser enaltecido con el poder que reposaría sobre Eliseo? Pues el Dios de Elías, Jehová de los ejércitos. Y aconteció que ellos estaban allí hablando y de repente aparece ese carruaje de fuego con caballos de fuego, y esto apartó a ambos, y Elías entonces es elevado al cielo envuelto en un torbellino. Gloriosa manifestación, algo tremendo. Y aquí nos hace referencia de cómo fue entonces Elías elevado a este carruaje para poder ser traído a la presencia de Dios, cosa que no nos detalla como fue con Enoc, porque estos son los dos personajes a los cuales se hace referencia que no probaron muerte. Enoc fue traspuesto, solamente nos usa esa palabra, pero no nos habla de qué manera. Y Elías también, pero aquí en el relato de Elías sí se halla con mayor detalle de qué manera el Señor lo trajo a través de un torbellino, lo trajo y fue llevado entonces en este carruaje de fuego cuyos caballos también eran de fuego. Y cuando Eliseo vio esto, fíjense, aquí está de que él se adueñó de la demanda, porque todo lo vio, fijó su vista en su hermano, en el antecesor, en Elías, lo vio. Viéndolo Eliseo, aquí se adueñó entonces de esa demanda que le había hecho al profeta. Él clamó y le gritaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio una vez que fue arrebatado entonces por el Señor. Y él tomó sus vestidos y los rompió en dos partes. Luego entonces alzó el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Miren esta preciosa expresión cuando nos relata que Eliseo rompe sus ropas en señal de tristeza, ¿verdad? Se fue aquel gran varón. Sin embargo, el manto de Elías cae y él lo toma y lo usa entonces nuevamente como herramienta tal cual lo había usado Elías, y golpeó las aguas y hace la pregunta: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó el agua del Jordán, efectivamente se apartaron al un lado y a otro lado las aguas, de modo que Eliseo pudo pasar. Testimonio entonces fiel y contundente que la demanda que le había hecho a su señor
el Señor se lo había concedido porque él había fijado su mirada en el profeta Elías y así, con este primer milagro por manos del profeta Eliseo, entonces se corrobora que efectivamente el ministerio quedaba bajo su responsabilidad. Y cuando los hijos de los profetas, recuerden que habían 50 que estaban allí en el Jordán, vieron esta manifestación, exclamaron: efectivamente, el espíritu de Elías está sobre Eliseo. Y vinieron y los recibieron y se postraron en señal de respeto delante del profeta Eliseo. Y ellos dijeron: mira, aquí somos 50 varones. Si quieres, vamos y buscamos entonces a nuestro profeta, al profeta Elías, y lo buscamos. No vaya a ser que el Señor lo haya levantado y lo haya dejado en algún monte o en algún valle y nosotros podamos encontrarlos. Y él les dijo: no enviéis. Ya él estaba totalmente seguro que el profeta Elías había sido llevado a la presencia de Dios, así que era inútil hacer este esfuerzo. Sin embargo, estos 50 hombres importunaron y porfiaron en hacer este esfuerzo, y él ya como que se encontraba un poquito así como que incómodo, y le dijeron: bueno, está bien, vayan. Y fueron 3 días buscando por todos los alrededores del Jordán y no lo hallaron. Y entonces, una vez que se llegó Eliseo, se había ido, se regresó entonces, se regresó allí en Jericó y él les dijo: miren, yo no les dije que no fueran. Y los hombres de la ciudad que estaban allí en Jericó, había un lugar donde estaba colocada una ciudad y esa agua era insalubre, no se podía tomar y la tierra era mala. Claro, el agua al ser insalubre, pues no pueden vivir animales, no se pueden reproducir plantas y entonces esta tierra era estéril. Y cuando él estaba allí, se cree que, bueno, este lugar era Jericó, una parte de Jericó, y él les dijo: mire, tráiganme una vasija nueva y allí en esa vasija pónganle sal. Y así lo hicieron. Los hombres le llevaron la vasija y la sal a Eliseo y él llegó a los manantiales del agua, donde estaba, como quien dice, el nacimiento de las aguas, y allí echó en ese manantial la sal. Y él dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y ese día Jehová sanó las aguas hasta el día de hoy, conforme a lo dicho por el profeta Eliseo. Algo así como había sucedido en Éxodo 15:25, cuando el pueblo sale a Mara y esas aguas eran amargas y el Señor hizo sanidad para que el pueblo tomara de esas aguas. Algo así sucedió en esta oportunidad, pero por manos del profeta Eliseo. Nos dice entonces que de allí de Jericó regresa a Betel, porque recuerden que el trayecto que él tuvo con el profeta Elías había sido Betel, había sido Jericó y había sido Jordán. Entonces él regresa a Betel, va regresando, y allí se encuentra entonces por el camino unos muchachos, y que estos muchachos se burlan de él y empiezan a expresarle que subiera, le dicen calvo, ¿no? Y estos versículos, bueno, pareciera que representaran a Eliseo como un hombre implacable, como un hombre malo. Sin embargo, dicen, pues según los usos del idioma y la cultura de esta época, la palabra muchachos aludía a gente idólatra. No a simplemente jóvenes inocentes, no, a gente idólatra. Y la frase que ellos le repetían, sube, sube, parece como si se estuviesen burlando de la ascensión de Elías. Y en esto pues implicaba que se estaban burlando del Dios de Elías y de Eliseo, por lo que fueron prontamente castigados, a tal punto que él los maldice y salen al encuentro de estos 42 mozos 2 osos que despedazaron de ellos
42 muchachos. Entonces allá había un grupo de muchachos y de este grupo de muchachos 42 fueron despedazados. Triste situación que fue provocada por la burla de estas personas insensatas. Y aquí entonces vemos ocurrir el tercer milagro por mano de Eliseo. El primero fue que fue abierta nuevamente las aguas del Jordán, luego sana estas aguas que no se podían tomar, y aquí entonces a través de esta maldición al instante ocurre el castigo por parte de Dios para estos muchachos que estaban haciendo desmérito de los acontecimientos que Jehová había dado. Entonces, de esta manera, él entonces se va al Monte Carmelo y de allí regresa a Samaria, capital del reino del norte. Seguimos avanzando entonces en este viaje por las páginas de la Escritura. Como se puede notar, en Segunda de Reyes se detalla bastante sobre el ministerio del profeta Eliseo, pero recordemos que este gran varón de Dios, gran profeta, tuvo un ministerio bastante arduo, puesto que Jehová en la misericordia y en su amor consideró la petición de Elías al pedirle que ya quería morir, estaba totalmente devastado, y Dios en su amor, en su misericordia, pues le da la oportunidad de que él unja a Eliseo para que siguiera el ministerio que le correspondía al profeta Elías, algo así como lo experimentó Moisés en sus momentos de tristeza, de depresión. Hubo una oportunidad que él se deseó tanto la muerte porque notaba que era demasiado pesada la carga del pueblo, y Jehová en su misericordia le da 70 ancianos para que le ayudaran a llevar la carga. Entonces notemos de qué manera Dios conoce la capacidad de sus siervos, su integridad, sus anhelos, y esto nos hace confiar en Él, porque Dios todo lo tiene bajo control y sus detalles son sumamente delicados y se apegan a la necesidad de sus hijos. Entonces esto es maravilloso cuando nosotros notamos que Dios no es un Dios, un tirano, que es un dictador, que es así, punto, y te vas a quedar y vas a permanecer porque yo te he mandado. No, el Señor conoce nuestra fragilidad, conoce nuestras necesidades, y en vista de la situación que Elías había presentado, pues le da entonces la oportunidad para que él prepare a Eliseo, y así Eliseo siguiera con este ministerio que le había dejado como herencia el profeta Elías. Seguimos avanzando entonces hacia el capítulo 3 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 3. Y Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Mas allegóse a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganado, y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Mas muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel, y salió entonces de Samaria el rey Joram, e inspeccionó a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque como yo, así tú, como mi pueblo, así tu pueblo, como mis caballos, así también tus caballos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Idumea. Partieron pues el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Idumea, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, faltóles el agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que daba agua a manos a Elías.
Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Idumea. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque ha juntado Jehová estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no mirara a ti, ni te viera. Hasta ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová fue sobre Eliseo, y dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchas acequias. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, y este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Dará también a los moabitas en vuestras manos. Y vosotros heriréis a toda ciudad fortalecida y a toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, y cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Y aconteció que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Idumea, y la tierra fue llena de aguas. Y todos los de Moab, como oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, juntáronse desde todos los que ceñían Talabar de arriba, y pusiéronse en la frontera. Y como se levantaron por la mañana, y lució el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, sangre es esta de espada. Los reyes se han revuelto, y cada uno ha muerto a su compañero. Ahora pues, Moab, a la presa. Mas cuando llegaron al campo de Israel, levantáronse los israelitas e hirieron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos. Siguieron empero hiriendo todavía a los de Moab, y asolaron las ciudades, y en todas las heredades fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir-Hareset solamente dejaron sus piedras, porque los honderos la cercaron y la hirieron. Y cuando el rey de Moab vio que la batalla lo vencía, tomó consigo 700 hombres que sacaban espada, para romper contra el rey de Idumea, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar, y sacrificóle en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo en Israel, y retiráronse de él, y volviéronse a su tierra. Bueno, entonces aquí nos damos cuenta que el profeta Eliseo le toca ya enfrentar situaciones con el rey del norte. Y nos explica en el capítulo 3 de Segunda de Reyes que Joram era hijo de Acab y él comenzó a reinar. Recordemos que antes de Joram estaba gobernando Ocosías, su hermano, pero como Ocosías no tuvo hijos, él reinó solamente 2 años, muere porque se cae de la altura y recuerdan que el profeta Eliseo le dijo, tú no vas a levantarte de ahí, vas a morir, y efectivamente así sucedió. Entonces llega al poder su hermano Joram y por supuesto había buenas relaciones diplomáticas entre el rey Josafat y la familia de Acab, a tal punto que este hombre que llega al poder, Joram, pasa a ser entonces parte de la familia real del sur. Él pide ayuda a Josafat. Cuando él comenzó a reinar en Samaria sobre Israel, el año 18 de Josafat, ya Josafat tenía 18 años en el poder, y Josafat reinó por espacio de 25 años. Sube al poder Josafat cuando tenía 35 años y gobierna por espacio de 25 años. Tenía 35 cuando subió al poder y 25 años reinó, total de 60 años. Y él hizo lo malo. Joram hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque dice la palabra de Dios que no fue tan malo como su padre y como su madre, porque bueno, él quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, hizo una cosita que le restó, pero esto no quiere decir que haya sido bueno, o sea, fue malo, pero no tan malo como su padre y su madre.
todos los reyes del norte, los reyes de Israel, que fueron 19, ni uno procuró agradar a Dios, a pesar de que Dios les había permitido gobernar allí. En estos días me pregunta a mi hijo, me dice, y tú estamos leyendo el asunto, estamos leyendo Reyes, ¿no? Y me dice, y esos reyes malos, pero Dios los había ungido, eran ungidos de Dios, eran ungidos, y eso sí me deja así como que, ups. Sí, bíblicamente sí, porque recordemos que Jehová le ordena a Elías que ungiera al rey de Asiria. Fíjense que a pesar de que no era del pueblo de Dios, lo manda a ungir a Hazael como rey de Asiria, y también le manda a ungir a este otro hombre, creo que es a Jehú, sí, a Jehú, lo manda a ungir también como rey de Israel. Entonces sí eran ungidos, y aunque la unción representa el Espíritu de Dios en la vida de los sacerdotes y de los reyes, aquí es algo difícil de explicar, porque Dios los había colocado allí, pero su conducta, su vida, estaba tan alejada del plan de Dios. Entonces, obviamente, estos hombres no hicieron lo bueno y no, bíblicamente, pues, no tienen salvación, porque imagínense, instaron a la idolatría, al pecado, a la abominación, a los actos inmorales que hacían estos pobladores que Jehová había mandado a exterminar, porque había sido tanto su pecado que los pobladores de Canaán habían sido raídos, aunque no todos lo hicieron, es decir, el pueblo de Israel no exterminó a todos como el Señor se lo había ordenado, dejó a algunos, y eso después les sirvió como aguijón también al pueblo de Israel. Entonces estos hombres efectivamente tuvieron la oportunidad de agradar a Dios, de servir. Recordemos las promesas que Jehová por boca del profeta Ahías le había prometido a Jeroboam, todas las bendiciones que el Señor le había dado para que él las tomara, pero él rechazó todo eso. Entonces ahí es donde entra lo que se conoce como la libertad de escoger. El Señor nos pone la vida y la muerte. Escoge la vida, dice el Señor. Y estos reyes lamentablemente no escogieron la vida en Dios. Y nos dice que este hombre, que Joram, hijo de Acab, él no era tan malo, había quitado las estatuas de Baal que había colocado Acab, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? Recordemos, edificó los becerros que los dejó en puntos para adoración de la parte del norte, y así evitar que los habitantes de Israel se fueran a conmemorar las 3 fiestas anuales a Jerusalén. Entonces precisamente colocó estos becerros y ordenó las festividades en esas mismas fechas para evitar que se le regresaran a Jerusalén todos estos pobladores. Entonces, ¿qué sucede? Que él hizo pecar a Israel, no se apartó de ellos, de estos pecados. Y Mesa, el rey de Moab, recordemos que los moabitas eran descendientes de Lot, y Mesa era el rey de Moab. Ya él no quería más pagarle tributo al reino del norte. Y entonces estos habitantes, estos moabitas, eran vecinos de Israel, vivían allí al este del Mar Muerto, y esta gente estaba pues condenada como para pagarle tributos a los reyes del norte. Y ya al ver que Acab había muerto, su hijo, que solamente gobernó 2 años, había muerto, entonces ellos decidieron no entregarle más los tributos, porque precisamente los moabitas le pagaban a Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones, pero una vez que muere Acab, ya ellos deciden rebelarse contra Israel y no entregarle más este tributo. ¿Qué sucede entonces? Que Samaria sale al rey de Joram y pasa revista para saber con cuántos tenía para hacer guerra. Y Joram manda a decirle al rey Josafat que estaban emparentados, porque precisamente una hermana de Joram se casa con el hijo de Josafat, y entonces hay parentela entre estas familias reales. Entonces el rey de Judá le dice que
le acepta la invitación, pues, de Joram. Pues el rey Joram le dice, mira que los moabitas se han rebelado contra mí, ¿vas a acompañarme a la pelea contra ellos? Y Josafat le dijo, claro que sí, yo soy como tú, mi pueblo es como tu pueblo y mis caballos como los tuyos, y claro que sí, dime por dónde, por qué camino iremos. Y él le dijo, mira, vamos por el camino de Edom. Y ellos salieron, todos estos de Joram y Josafat salieron, y el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Edom se unieron estos tres reyes para pelear contra los moabitas. Y ellos estuvieron rodeados por el desierto 7 días de camino, y ya con tanto tiempo les faltó el agua para todo su ejército y las bestias que ellos tenían en las cuales se transportaban. Imagínense, 7 días faltaba el agua, y el rey de Israel le dijo, ay, 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 Jehová nos ha llevado a estos tres reyes para entregarnos en las manos de los moabitas. Se vio ya que estaba prácticamente entregado a las manos de sus enemigos, él junto con Josafat y el rey edomita. Pero Josafat le dice, mira, aquí no hay algún profeta de Jehová en el cual nosotros podamos consultar por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel le dice, sí, aquí está Eliseo, el hijo de Safat, que él era quien le servía a Elías, era el discípulo de Elías. Y Josafat le dijo, mira, es seguro que él tendrá palabra de Jehová para nosotros, así que vamos. Y ellos descendieron, el rey de Israel, Joram, y Josafat y el rey de Edom salieron al encuentro de Eliseo. Y Eliseo, cuando ve al rey de Israel, le dice, ¿yo qué tengo contigo? Anda, ve a los profetas de tu padre, a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le dijo, no, porque es que Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarnos en las manos de los moabitas. Es decir, yo no voy a ir hasta allá porque estamos en peligro. Eliseo le habla fuerte a este rey, conociendo la situación, la condición en que él arrastraba al pueblo a la idolatría, pues bien que destruyó las estatuas de Baal, pero adoraba los becerros que había hecho Jeroboam. Y entonces Eliseo le dice, mira, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia yo estoy, que si no fuera por el respeto que le tengo al rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera. Y esta expresión que le dice el profeta Eliseo a Joram, pues su condición era pecaminosa, nos hace trasladarnos al Salmo 15. ¿Por qué les digo esto? Porque en el Salmo 15, versículo 4 dice, a cuyos ojos es menospreciado el vil y honra a los que temen a Jehová. Aquí Eliseo muestra el desprecio hacia el rey Joram por su maldad y su pecado, pero honra a Josafat porque él estaba gobernando de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque esta amistad con el reinado del norte no le trajo nada bueno a Josafat. Y él entonces le dice, está bien, van a consultar, tráiganme un tañedor, tráiganme alguien que toque. Y qué lindo es esta armonía, ¿verdad? Porque como Eliseo le pide al rey que necesitaba escuchar esa melodía, y cómo el espíritu de la profecía se manifiesta a este profeta a través de esa entonación. Miren qué lindo, qué manera como Dios, ¿verdad?, usa los instrumentos también para glorificar y para manifestar, para crear un ambiente espiritual. Y mientras esa persona estaba tocando, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Miren, por eso qué lindo, ¿verdad? Qué armonía, qué situación tan descrita y con cuánta veracidad se arma entre los instrumentos que son usados para exaltar a Dios y cómo Dios hace conexión con sus instrumentos, con sus discípulos, con sus profetas. Y en esta oportunidad, entonces, Jehová se manifiesta, viene sobre Eliseo y le da el mensaje del cielo a estos reyes. Le dice, haced en este valle muchos estanques, vayan y preparen el ejército y preparen muchos estanques, muchos,
porque Dios va a enviar viento y va a enviar, no, ustedes no van a ver viento y no van a ver lluvia, no la van a ver, pero este valle va a ser lleno de agua y ustedes van a beber y van a beber las bestias y todo su ganado. Miren esto, de qué manera trabaja Dios. El profeta le dice, aquí no va a haber viento, aquí no va a haber lluvia, pero esos tanques que ustedes van a hacer, esos fosos que ustedes van a hacer en el desierto, serán surtidos de agua por la poderosa mano de Dios. Y si esto les parece a ustedes poco, en los ojos de Jehová, Él también les va a entregar mañana a los moabitas, a sus enemigos se los va a entregar en sus manos y va a destruir toda esta ciudad fortificada y todas estas villas hermosas y van a talar todo buen árbol y cegaréis y van a cegar todas las fuentes de agua y van a destruir con piedra toda esta tierra fértil para que nos sirva más para el cultivo. Y entonces acontece que la mañana siguiente, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. Qué manera sobrenatural el Señor de presentar. Y todo lo que el siervo, el profeta, habló, tuvo fiel cumplimiento. Entonces, cuando todos los de Moab oyeron que el rey de Judá, el rey de Israel y el rey de Edom habían subido a pelear contra ellos, ellos se juntaron los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron allí en la frontera para arremeter contra estos ejércitos. Y cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como si fueran sangre. Miren este acontecimiento. Aquellos hombres vieron a lo lejos donde estaba esos pozos que Jehová le había mandado a preparar al ejército de Israel y a estos reyes, y ellos observaron eso y era como sangre. Y ellos empezaron y ellos pensaron, esto es sangre de espada. Quiere decir que los reyes de Judá, el rey de Israel y el de Edom, ellos se han vuelto uno contra otro y se han dado muerte. Ahora, bueno, esta es nuestra oportunidad, dijo los de Moab, vamos a pasar al botín y tomemos todo el botín que se haya. Ellos dedujeron que esto que ellos habían observado era la sangre que había sido vertida, porque entre estos tres reyes se habían como peleado ellos mismos, entre ellos tres mismos se habían peleado. Y resulta que no fue así, todo esto lo permitió Dios. Dios es tan creativo y tan maravilloso. Y ellos entonces se fueron para buscar el botín, pero cuando ellos llegaron al campamento de Israel, se levantaron entonces los israelitas y los atacaron. Ellos cayeron en una emboscada prácticamente, y esa emboscada la preparó el Señor. Y ellos huyeron delante de los israelitas, pero persiguieron y mataban a los de Moab. Todo esto fue creado por Jehová. Y ellos asolaron las ciudades y todas las tierras fértiles, así como Jehová les ordenó. Echaron piedras sobre estas tierras fértiles y llenaron todas los tanques de agua, todas las fuentes de agua las cubrieron y derribaron, como el Señor les había dicho por boca del profeta Eliseo, derribaron todos los árboles hasta que nada más dejaron piedras y los destruyeron. Y cuando el rey de Moab entonces vio toda esta situación, que habían sido vencidos en la batalla, tomó consigo a 700 hombres que manejaban espadas para atacar al rey de Edom, pero no pudieron. Ellos no pudieron vencer a ninguno de estos reyes. Entonces el rey de Moab, tomó a su primer hijo, al primogénito que había de reinar en su lugar, es decir, a su sucesor, y lo sacrificaron en holocausto sobre el muro de la ciudad. Y hubo tan grande enojo contra Israel que se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Toda esta gente que estaba luchando con el rey de Moab se fueron. ¿Qué sucedió acá? Pues estos hombres este rey de Moab hizo un sacrificio humano. A su primogénito, el que debía tomar la silla del poder, lo sacrificó para sus dioses, quizás pensando que esto le permitiría a ellos
vencer a Israel y a los demás reyes, y aconteció que este hecho que él realizó le fue desagradable y el pueblo se fue de allí. Quedaron allí entonces vencidos porque la poderosa mano de Dios había asistido a estos reyes. Así de bueno y así de bondadoso es Dios. A través del profeta Eliseo le dio a conocer qué debían realizar y el Señor efectivamente le da la victoria, a pesar de que el pueblo de Israel no estaba caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto nos debe dar a nosotros mucha reflexión. De repente en nuestras vidas estamos pasando por dificultades y no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Pero en un momento determinado el Señor se compadece de nosotros y nos permite salir airosos de esa dificultad. Pero no por eso tenemos la salvación como regalo de Dios, porque Él es misericordioso. Y hay una cosa muy importante que Jesucristo reveló: Él hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos e injustos. El Señor es misericordioso y nos concederá posiblemente tener muchas victorias en nuestras adversidades, pero si no estamos cubiertos bajo su gracia, entonces igualito no seremos salvos. Entonces el Señor es fiel al galardón y fiel también al castigo. Seguimos avanzando ahora en sí con el capítulo 4 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo mi marido es muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una botija de aceite. Y él le dijo: Ve, y pide para ti vasos prestados de todos tus vecinos, vasos vacíos, no pocos. Entra luego y cierra la puerta tras ti y tras tus hijos, y echa en todos los vasos, y en estando uno lleno, ponlo aparte. Y partióse la mujer de él, y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos, y ellos le llegaban los vasos, y ella echaba del aceite. Y como los vasos fueron llenos, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otro vaso. Y él le dijo: No hay más vaso. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y contólo al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quedare. Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer principal, la cual le contiñó a que comiese del pan, y cuando por allí pasaba, veníase a su casa a comer del pan. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios santo. Yo te ruego que hagas una pequeña cámara de paredes, y pongamos en ella cama, y mesa, y silla, y candelero, para que cuando viniere a nosotros se recoja en él. Y aconteció que un día vino él por allí, y recogióse en aquella cámara, y durmió en ella. Entonces Ahiezi, su criado, llama a esta sunamita, y como él la llamó, pareció ella delante de él. Y dijo él a Ahiezi: Dile: He aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Has menester que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿Qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: He aquí ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: A este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y ella dijo: No, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió, y parió un hijo a aquel tiempo que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida. Y como el niño fue grande, aconteció que un día salió a su padre a los segadores, y dijo a su padre: Mi cabeza, mi cabeza. Y él dijo a un criado: Llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traídolo a su madre, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía, y murióse.
Ella entonces subió y púsolo sobre la cama del varón de Dios, y cerrándole la puerta, salióse. Llamando luego a su marido, díjole: ruégote que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y vuelva. Y él dijo: ¿para qué has de ir a él hoy? No es nueva luna, ni sábado. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar una borrica, y dijo al mozo: guía y anda, y no me hagas detener para que suba, sino cuando yo te lo diga. Partióse pues y vino al varón de Dios al monte del Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita, ruégote que vayas ahora corriendo a recibirla, y dile: ¿tienes paz? ¿Y tu marido? ¿Y tu hijo? Y ella dijo: paz. Y luego que llegó al varón de Dios en el monte, asió de sus pies, y llegóse Giezi para quitarla. Mas el varón de Dios le dijo: ve, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no me burlases? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi bordón en tu mano, y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi bordón sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y siguióla, y Giezi había ido delante de ellos, y había puesto el bordón sobre el rostro del niño, mas ni tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y declaróselo diciendo: el mozo no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí el niño que estaba tendido muerto sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta sobre ambos, y oró a Jehová. Después subió y echóse sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos suyas. Así se tendió sobre él, y calentóse la carne del joven. Volviéndose luego, paseóse por la cama a un pan aparte y a otra, y después subió y tendióse sobre él, y el joven estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi, y díjole: llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, echóse a sus pies, e inclinóse a tierra. Después tomó su hijo y salió. Y Eliseo se volvió a Gilgal. Había entonces grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una grande olla, y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a coger hierba, y halló una como parra monté, y cogió de ella una faldada de calabazas silvestres, y volvió y cortólas en la olla del potaje, porque no sabía lo que era. Echóse después para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, dieron voces, diciendo: varón de Dios, la muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y esparcióla en la olla, y dijo: echa de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga, y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo he de poner esto delante de 100 hombres? Mas él tornó a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrarán. Entonces él lo puso delante de ellos, y comieron, y sobróles conforme a la palabra de Jehová. Bueno, aquí tenemos este acontecimiento en este capítulo 4 que tanto, pero tanto hay que compartir. Cuánta riqueza espiritual en este capítulo, cuántos milagros Jehová dio por mano del profeta Eliseo. De verdad que este profeta, este varón de Dios, cómo llegó, cómo entregó su voluntad al servicio de Dios, cómo Dios lo hizo ser un tremendo instrumento en sus manos.
Y este varón, este profeta Eliseo, se halla entonces acá con una situación bastante agobiante, podemos decir. Imagínense, llega este profeta y se encuentra con una viuda, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Y hay algo bonito acá que resaltar. En la Biblia de estudio dice que según Josefo, este historiador judío, asegura que esta mujer era la esposa del profeta Abdías. Imagínense lo que uno se va enterando a través de los estudios. El historiador judío Josefo explica que esta mujer en necesidad era la viuda de nada más y nada menos que del profeta Abdías. Y esta mujer clamó al profeta Eliseo y le dice: mira, tú sabes que tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 de mis hijos para llevárselo como esclavo. Miren qué manera, y esto que esta mujer hace nos da a entender, hermano, que Dios es un Dios misericordioso y justo, y cuando nosotros buscamos la ayuda de Dios y cuando usted tiene argumentos legítimos, imagínese, ella sabía que su esposo en sus dificultades económicas le había tocado tomar prestado y pues ahora debía responder a esa deuda y el saldo a pagar era muy elevado. Imagínense, sus 2 hijos debían ser vendidos como esclavos para ella poder corresponder a esa deuda que había adquirido su marido, quizás para gastos familiares, quién sabe, pero qué dificultad, ¿verdad? Y ella le dice, le toca el corazón, podemos decir al profeta cuando le dice: tú sabes que mi esposo era hombre temeroso. Es decir, tú sabes que mi esposo lo hizo con temor a Dios. Él no era un profeta más o un profeta echado a perder, no, él era un hombre fiel. Y cuando Eliseo escucha esto, le dijo: ¿qué te haré yo? A ver, dime. E inmediatamente buscando la solución, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Y ella le dice: mira, yo no tengo ninguna cosa de valor, lo único que tengo es una vasija de aceite. Y bueno, esta vasija de aceite al parecer contenía aceite de oliva, porque era lo que más se usaba para cocinar y como combustible. Y esto pues era de gran valor. En el Medio Oriente, acá donde estamos hablando, las mujeres eran consideradas como inferiores, ¿verdad? Es de notar estas culturas. Sin embargo, este milagro que el Señor hizo por mano del profeta Eliseo demuestra el cuidado y la provisión de Dios para los desamparados y los discriminados. La provisión era proporcional a la fe de la mujer y a su necesidad. Y él le dijo: mira, vamos a hacer una cosa. Anda a tus vecinas, a tus vecinos, y pídeles que te presten vasijas, pero no pocas. Busca vasijas prestadas, no pocas, y vas a entrar a tu casa y vas a cerrar tu puerta con tus hijos y vas a comenzar a llenar esas vasijas con el aceite que tienes allí en esa botija. Y la mujer hizo así, cerró la puerta y, al igual que sus hijos, pues la cerraron y comenzaron a traerle los hijos las vasijas que sus vecinos le habían dado prestado, y ella echaba y llenaba. Cuando las vasijas estuvieron llenas, ella le dijo a uno de sus hijos: tráigame la otra vasija. Y el joven le dijo: no, ya no hay más. Entonces hasta allí quedó la provisión del aceite. Y ella llegó al varón de Dios, a Eliseo, y le dice: ¿qué hago? Y entonces ve y vende. Ella le contó ese milagro que había sucedido y él le dio la orden: anda, vende ese aceite y le pagas a tus acreedores, y tú y tus hijos pues vivan con lo que les quedó. Y este milagro tan maravilloso que narra el capítulo 4 de Segunda de Reyes nos conmueve el alma, hermanos, porque imagínense cuánta adversidad, cuántos pensamientos pasarían por esta mujer al saber y al decirle a Dios: mira,
mi esposo fue tu siervo y en qué calamidad estamos ahora al perder 2 de nuestros hijos por culpa de las deudas. Y el Señor, a través de la voz del profeta Eliseo, le da esa respuesta a esas oraciones que esta mujer elevaba al cielo. Y es notorio, miren esto, ella estaba siendo atormentada por estos acreedores, estos hombres que le habían dado dinero prestado a su esposo. Pero el profeta, para que ella no olvidara la dependencia de Dios, le dice, ve y búscate muchas vasijas. Pídeles que te presten, ni siquiera que te regalen, que te presten. Y así lo hizo ella hasta el último potecito que fue llenado, que cuando ella pidió más, no hubo más, allí cesó el aceite. Miren qué manera, vender todo que el aceite de sumo valor, pagar a sus deudores y con eso ella podía seguir sustentando a su familia. Pero a la vez también tenía que recordar que debía pagarle a todos estos vecinos esos tanquecitos, esos potecitos, esas tazas que le habían dado prestada. Entonces miren cómo es, como siempre tiene que haber un vínculo de nosotros para estar refugiados en Dios. Siempre. Qué manera Dios de suplir a esta mujer esta gran necesidad. Qué manera Dios de demostrarle que a los que le sirven a Dios en las pocas cosas o en las muchas, el Señor no olvida su esfuerzo. Y esto estamos seguros que ayudó a esta familia para sustentarse no solamente económicamente, sino espiritualmente, reconociendo que Dios es su proveedor. Y acontece también que Eliseo pasaba por Sunem y allí pues había una mujer muy importante que ella lo invitaba insistentemente para que comiese y para que estuviese allí. Y ella le dijo una vez a su marido, mira, yo entiendo que este hombre que pasa siempre por nuestras casas es un varón santo de Dios. ¿Qué percibió la sunamita en Eliseo, hermanos? La fragancia de la santidad, del buen óleo que el Señor vierte sobre las almas convertidas a su servicio. Esto lo percibió esta mujer a tal punto que invirtió en este hombre al tenerlo posando cómodamente en su hogar. Y le dice, vamos a hacer una recámara que tenga su cama, su mesa, su silla, su candelero. Y cuando él pasare, no solamente quiero que pase y que se estacione un ratito, que se pose acá en nuestro hogar. Y así lo hicieron. Le construyeron ese aposento y allí entonces el siervo de Dios era muy bien tratado por esta mujer. Y Giezi le dice a su criado, el profeta llama a Giezi y le dice, mira, llama a la sunamita. Y él la va y la llama y le dice, mira, ¿qué quieres que haga por ti? Dime, porque tú te has esmerado tanto por atendernos tan bien, ¿en qué quieres que te favorezca? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y Eliseo estaba diciendo esto porque Eliseo tenía contacto con el rey de Israel y con sus grandes siervos. Y ella le dijo, no, para nada, no te preocupes, yo habito aquí en medio de mi pueblo tranquilo. Pero esto no dejó tranquilo al profeta y le da a conocer esta inquietud a Giezi y le dice, ¿qué haremos por ella? ¿Qué podemos hacer? Y Giezi, pues quizás más observador, le dice, mira, ella no tiene hijo, porque su marido está viejo. Y él la llama, entonces Eliseo le dice, mira, ella se para allí a la puerta de la habitación y le dice, mira, el año que viene, por este tiempo, tú vas a abrazar un niño. Y ella le dice, no, señor mío, no hagas burla de tu sierva, no me digas esto, porque, bueno, conocía la condición, pues, de su esposo. Y él le dice, no, al tiempo de la vida, en el tiempo de la vida, tú vas a abrazar un hijo. A diferencia de Sara, que era Sara la que estaba anciana, ¿verdad? Y en esta oportunidad, pues, nos detalla que su esposo ya estaba bastante viejo. Pero el milagro ocurrió. El niño nace y el niño llega al regazo de su madre tal cual el profeta se lo había pronunciado. El niño creció. Pero acontece que un día el niño estaba allí con su padre, allí en el trabajo de los segadores, y él empezó a gritarle a su padre, ¡ay, mi cabeza y mi cabeza! Y el papá pues le dio la orden que se lo llevara a su
a su hijo, a su madre, y viendo que la mamá lo tomó, la tsunamita lo tomó y lo sentó allí en su rodilla hasta el mediodía, y allí queda el niño muerto. Y esta mujer no fue a gritarle, a decirle al esposo, mira que mi hijo murió, nada. Esta mujer actuó de una manera tan sabia, tan centrada en lo que ella había visto de la vida de este profeta. Muchos piensan que este niño murió quizás de una inflamación cerebral producida por la insolación que estaba allí recibiendo del lugar donde estaban cosechando. Y esta mujer agarra a este niño, lo guarda, lo acuesta en la cama del varón de Dios, y cerrada la puerta salió. Ni siquiera le notificó al padre del niño, sino que ella llama a su marido y le dice, mira, yo necesito que envíes a algunos criados, porque ella no, pues como mujer no debía estar por allí sola, porque yo necesito ir hacia el varón de Dios para que vaya y regrese. Y él se sorprende y le dice, bueno, pero ¿por qué vas a verle hoy? Hoy no es nueva luna, no es día de reposo. Y ella le dice, sabiamente, paz, no te preocupes, ya. Miren la manera en que esta mujer, con sabiduría y temor en su corazón, va a resolver esto que le ha sucedido. Y ella prepara el asno y se dirige hacia el profeta, y él va en camino, le dice a su siervo, le dice, mira, no te vayas a detener por nada. Y así fue parte hacia el encontrarse con Eliseo allí al monte Carmelo. Y cuando el profeta vio a esta mujer, le dice a su criado, ay, aquí está la tsunamita, y te ruego que vayas rápido y la recibas, y le preguntes que si todo está bien, o si le está bien a su marido o su hijo. Y ella, cuando Giezi hace lo que le dice el profeta Eliseo, ella no gasta tiempo con Giezi conversando y planteándole su dolor o cuál fue el motivo de su visita, no. Esto nos da a entender que ella observaba en Giezi conductas no genuinas de un verdadero discípulo. Mientras que ella se enfocó, la vista la tuvo en el profeta, porque en él había esencia de Dios. Y entonces ella le dijo que ella llega donde estaba el varón de Dios y se le postra a los pies, y Giezi se le acerca para quitarla. Y Eliseo le dice, no, déjala, porque es que su alma está en amargura. Y Jehová no me ha dicho cuál es el motivo, no me ha revelado, no sé qué es lo que la tiene así. Y esta mujer se postra a los pies del profeta y le dice, yo te pedí, hijo, yo no te dije que no te burlases de mí. Entonces él le dijo a Giezi, mira, prepárate, toma mi báculo y te vas. Y si alguien te va a saludar, no saludes nada, no pierdas tiempo. Y vas a poner mi báculo sobre el rostro del niño. Miren qué le ordena a Giezi. Y la madre del niño le dijo, mira, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Esto que está sucediendo acá nos da a entender que Giezi no caminaba conforme a la fe, porque ella no confió en eso que el profeta le ordenó a Giezi. Hasta que tú no vayas, hasta que tú no asistas, hasta que tú no hagas algo por la vida de mi hijo, yo no te voy a dejar. Y miren, Giezi tomó el báculo del profeta y se dirigió a la casa de la tsunamita e hizo conforme a la orden de Eliseo, pero nada sucedió. ¿Estaba Giezi bien espiritualmente? Me parece que no. Y la tsunamita lo había percibido, me parece, da a entender, porque ella no busca solución en el siervo Giezi. Y él entonces se levantó con ella y se va. Pero Giezi se había ido mucho más adelante y había hecho tal cual Eliseo le había dicho, pero el niño no despertó. Y cuando Eliseo entra a la casa, a la habitación, y ve al niño allí tendido sobre su cama, muerto, él entonces cierra la puerta y ora a Jehová. Allí derrama esa petición al Señor y se tiende sobre el niño y pone su boca hacia su boca, como extendiéndole, como pasándole ese hálito de vida, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos, y se tiende sobre el cuerpo del niño hasta entrar en calor. Y acontece algo sobrenatural, porque él se pasea por la cama a una y otra parte,
y después vuelve y se sube sobre el niño y nuevamente lo hace hasta que el niño por 7 veces estornuda y abre sus ojitos. Entonces él llamó a su criado Giezi y le dice: llama a la tsunamita. Y él la llamó. Y cuando ella entró, él le dijo: aquí está tu hijo. Y así que ella entró, se echó a los pies del profeta y se inclinó a tierra, y ella tomó a su hijo y salió. Qué manera esta mujer de enfocarse en donde está la solución. Ella llegó precisamente a la fuente donde Dios estaba ministrando el profeta Eliseo. Y nosotros podemos deducir que todo esto que sucedió, ella estaba muy clara, observaba la vida del profeta porque lo tenía allí como un huésped regular, y también a Giezi. Ella algunas cosas malas tuvo que haber visto de Giezi, que no se consoló en que Giezi le preguntara y ella darle razón de su visita, y tampoco se consoló en que el profeta lo enviara con su báculo para que el niño pudiera vivir. Entonces esto nos da a entender que esta mujer estaba bien clara en que Dios era quien dirigía la vida de este gran siervo de Dios. Resulta que Eliseo se va entonces a Gilgal, regresa, y había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban allí con él, y él le dijo a su criado. ¿Quién era su criado? Recordemos quién era su criado, Giezi, que pusiera una olla grande para hacer un potaje para todos los hijos de los profetas. Y hubo uno que salió a recoger hierbas y halló una que era como parra montés, pero esta resulta que era veneno, y no sabía, lo cortó y lo echó en la olla del potaje, pues no sabía que era veneno. Y cuando comenzaron estos hombres a consumir de este potaje, se dieron cuenta que aquel guisado estaba extraño y le gritan: oh varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no pudieron comerlo. Pero viene entonces nuevamente más milagros por mano del profeta Eliseo. Pide que le traigan harina y él esparce esta harina sobre la olla y le dice: entonces den a comer a la gente. Y nada malo aconteció. ¿Cuántos milagros ya van de Eliseo? ¿Lo están contando? ¿Cuánta grandeza Dios a través de este hombre? ¿Había hecho entonces el Señor cumplido con darle la doble porción del espíritu de Elías sobre él? Nos parece que sí. Llega entonces un hombre de Baal-Salisa y él le trajo al varón de Dios unos panes de las primicias, de esos primeros frutos que habían cosechado. Recordemos que habían estado en hambruna. Llega la cosecha y le entrega a aquel varón los primeros frutos y estos 20 panes de cebada producto de estas cosechas y un trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo: dáselo a la gente para que coma. Y aquel sirviente le dice: ¿cómo voy a hacer esto? Son 100 hombres y aquí solamente hay 20 panes. Y él le dice otra vez: anda, dáselo a la gente, porque es que Jehová ha dicho que todos van a comer y sobrará. Y este siervo creyó a esa palabra y lo puso delante de estos hombres, delante de estos 100 hombres, y todos comieron y les sobró conforme a la palabra de Dios. ¿Algún parecido a algún personaje? ¿Verdad que sí? Nuestro amado Salvador, ¿cómo alimentó precisamente con 5 panes de cebada y 2 pececitos? ¿Cuántos comieron? Aquí está, esencia de Dios en la vida del profeta, palabra del cielo. Así de maravilloso es nuestro amado Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, declaróselo diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Díjole el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido.
tomó también letras para el rey de Israel que decían así: Luego, en llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse, y fuese enojado. Mas sus criados se llegaron a él, y habláronle, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más, diciéndote: lávate, y serás limpio? Él entonces descendió, y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, delante del cual estoy, que no lo tomaré. E importunándole que tomase, él nunca quiso. Entonces Naamán dijo: Ruégote pues, ¿no se dará a tu siervo una carga de un par de semilas de aquesta tierra? Porque de aquí adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor entrare en el templo de Ritmón, y para adorar en él se apoyare sobre mi mano, y yo también me inclinare en el templo de Ritmón, si en el templo de Ritmón me inclino, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Vete en paz. Partióse pues de él, y caminó como el espacio de 1 milla. Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este Ciro Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y como le vio Naamán que venía corriendo tras él, apeóse del carro para recibirlo, y dijo: ¿Va bien? Y él dijo: Bien, mi señor me envía a decir: He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 mancebos de los hijos de los profetas. Ruégote que le des 1 talento de plata y sendas mudas de vestido. Y Naamán dijo: Ruégote que tomes 2 talentos. Y él le contiñó, y ató 2 talentos de plata en 2 sacos, y 2 mudas de vestidos, y púsolo a cuestas a 2 de sus criados, que lo llevasen delante de él. Y llegado que hubo a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, y guardólo en casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Y él entró, y púsose delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿No fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu simiente para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve.
Este capítulo es maravilloso, es tan lindo este capítulo que nos deleitamos en la palabra del Señor, pues este relato Jesucristo también lo trajo a recordar delante del pueblo, cómo Él les responde. Es que la palabra de Dios nos da vida, hermanos, llena nuestra alma de esperanza. Y aconteció acá que nos relata el escritor de Reyes que había un general del ejército de Siria, estaba bajo las órdenes del rey Ben-Hadad. Y este hombre, fíjense cómo lo describe la palabra de Dios, era valeroso en extremo, tenía un valor singular. Pero abre ese paréntesis y dice, pero era leproso. Y esto que sucede en esta nación, pues nos da a entender que ellos no se cuidaban y no ponían en cuarentena ni tomaban esas medidas que tomaba el pueblo de Dios con los leprosos, porque este hombre salía a la batalla, dirigía y hacía cuantas cosas, ¿verdad? Aún en la presencia del rey estaba allí. No como los judíos. Recordemos que el pueblo de Dios fue instruido por el Señor cómo debían parecer, cómo debía tratarse a las personas que tuviesen esta enfermedad, porque esta enfermedad era sumamente contagiosa. Y aquí nos dice la palabra de Dios que este hombre tenía ese problema, era muy valiente, era sumamente, extremadamente valiente, pero que era leproso. Y Jesucristo en el Evangelio según San Lucas capítulo 4, el versículo 27 nos dice que había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero que a ninguno de ellos fue limpiado sino a Naamán el sirio. Es lindo nuestro Señor, ¿verdad? Cuando nos recuerda esta historia, lo maravilloso, lo que Dios hace en la vida de todo ser que le busca. Y hay algo aquí muy lindo cuando dice que de Siria habían salido muchas bandas armadas y en esas bandas habían llevado cautiva a una muchacha, a una joven de la tierra de Israel. Pero ella era sirviente, ella era sierva, era allí la criada de la mujer de Naamán. Y esta mujer, al ver cómo Dios, porque aquí nos relata la palabra de Dios que por medio de Naamán, Jehová había dado salvación a Siria. Miren esto. Y esta muchacha, buena predicadora de las buenas nuevas, que a pesar de su condición de estar cautiva, ella no cerró la boca para anunciar que en Israel hay poder de Dios. Ahí está el Dios sanador, que aunque esa enfermedad era incurable, el Señor tiene el poder para liberar a su amo de esta terrible enfermedad. Y ella le comenta a su señora y le dice, mira, si mi señor fuera al profeta que está allá en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y esta mujer, pues al conocer de esta posible solución a esta enfermedad, le llegó y le dijo a Naamán, le dijo todo. Mira, así y así me ha dicho esta muchacha que viene de Israel. Y cuando Naamán escuchó esto, no dudó. Habla con el rey Ben-Hadad y le dice que podía tener solución su problema. Y él le dijo, anda, yo voy a enviar, no vas a ir solo, yo voy a enviar cartas al rey de Israel. ¿Quién era el rey de Israel que estaba allí? Al tanto era Jorán. Y le dice, yo voy a enviar cartas para que él te diga. Y este hombre se prepara para emprender su viaje y lleva 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. Imagínense qué riqueza. Y 10 mudas de vestidos. Y él toma también la carta que el rey le había escrito al rey de Israel, que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo he enviado a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Entonces el rey de Israel lee estas cartas e inmediatamente se pronuncia en señal de luto y rasga sus vestidos y le dice, es que yo soy Dios que mate y que dé vida para que este hombre envíe mi carta,
para que yo le sane a un hombre de su lepra. Consideren, miren ahora cómo está buscando ocasión para entrar en problemas y en conflicto. Pero aunque no habían, ¿verdad?, de medios de comunicación ni habían redes sociales, inmediatamente esta nota llegó a oídos del gran profeta Eliseo y se le da a conocer la actitud que había tomado el monarca. Y cuando este hombre escucha lo que había hecho el rey, el varón de Dios le manda a decir al rey: ¿por qué tú has rasgado tus vestidos? ¿Qué pasa? Venga ahora este hombre y sabrá que aquí en Israel hay profeta de Jehová. Envíamelo. Y Naamán se direccionó, ya no al castillo, ya no a Samaria donde estaba el rey, se direccionó al lugar donde estaba residiendo el gran profeta de Dios. Parte junto con sus caballos y con todos sus servidores, y él se para allí, a la puerta de la casa del gran profeta. Y Eliseo ni siquiera se preocupó por asistir al gran general de Asiria, quizás cuidándose de la ley de salud y de la ley de la limpieza de los leprosos, no sabemos, pero él ni siquiera se movió, sino que envía a un siervo, a un mensajero, y le manda las instrucciones, le dice: dile que se vaya al Jordán y que allí se sumerja 7 veces para que su carne pues sea restaurado y ya quede limpio. Y esta actitud de Naamán hace entender lo que le faltaba a este hombre. Además de leproso, tenía un orgullo y tenía una manera de soberbia tremenda, y el Señor quería hacer algo mejor en él. No solamente quería sanar su piel, sino también su alma. Y este hombre se va indignado. ¿Por qué? Porque él ya se había figurado una sanidad perfecta. Ya él venía, imagínense este hombre haciendo ese largo viaje, y él ya se estaba imaginando cómo sería su sanidad. El profeta vendría, imagínense, cuando supiera que el general del ejército de Asiria estaba allí buscando la sanidad. Ese profeta vendría, pondría su mano sobre la enfermedad, sobre su parte afectada, invocaría al Señor allí. Él iba a alzar su mano, iba a tocar el lugar y sanaría la lepra. Resulta que esto que está dibujando aquí Naamán es una oración perfecta de sanidad divina. Ahí lo que faltó, Naamán, es que me ungieran con el aceite para hacer la sanidad. Pero mire que está perfecto. Qué manera, ¿verdad? Como él ya se había dibujado en su mente cómo Dios obraría a su favor. Y no fue así. Este hombre se va tan indignado, y no solamente porque él pensó que así él sería sano, sino que habla y le dice: Abana y Farfar son ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, y si yo me lavaré en ellos, pues yo también seré limpio. Y se fue tan enojado. Y esto que pronunció Naamán me ha hecho mucho reflexionar y decir: ¿cuánto nos falta a nosotros cambiar? Nuestras principales batallas son con nosotros mismos. Y verdad, geográficamente estos ríos que él pronunció, que él mencionó, sí, sus aguas son más transparentes, quizás más profundas, mejores que el río Jordán, porque el río Jordán en su época tenía ese color de barro, quizás un agua no muy grata. Pero hermanos, así lo podemos aplicar en nuestra vida. Yo lo he entendido así. ¿Cuántas instituciones religiosas más organizadas, con mayor riqueza, con mayor pomposidad que la nuestra, ¿verdad? Una iglesia sencilla, humilde, con aproximadamente unos 12,000 miembros en todo el mundo. Y muchos podrían ver esta iglesia, mira tantas cosas deficientes que hay quizás. Si me voy a otra iglesia también me puedo salvar. Así yo lo he entendido. Y qué lindo es cuando nosotros entendemos que así, en esta sencilla, humilde
iglesia quizás no tiene tanta pomposidad, tanta gente ilustre, tanta preparación, pero aquí Dios derrama de su unción, de su sanidad, y hay salvación, que es lo más importante. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Zambullirnos en este pueblo, vivir conforme a la voluntad de Dios y obedecer, sujetarnos. Ese ego, ese orgullo, esa como yo pienso es lo mejor, no. Eso no nos va a dar avance, eso no nos va a permitir creer, eso nos va a alejar de las aguas donde hay sanidad a nuestra alma. Este pueblo es humilde, es sencillo, tiene pocos feligreses. Hermano, por aquí está lo más aliento. Aquí somos henchidos y llenados con el Espíritu de Dios, la presencia de Dios está dirigiendo a este pueblo. Y si es cierto, usted mirará alrededor y verá instituciones con 80 millones de feligreses o más, y todo organizado, y qué instituciones y escuelas y hospitales y cosas grandes. Y usted dirá, pero allí también puedo alcanzar salvación. Allí acaso está, si está el Espíritu de Dios, es el que lo está dirigiendo hacia allá. Analicemos bien esto y profundicemos qué estamos buscando nosotros. ¿No es la salvación de nuestra alma? Y aquí entra en acción la sencillez y la humildad de un consejo de sus criados, que se le acercaron y le hablaron al corazón y le dicen, Padre mío, pero si el profeta te hubiese mandado a hacer una cosa muy grande, muy dificultosa para alcanzar tu sanidad, ¿tú no lo harías? ¿Cuánto más esto que es sencillo, diciéndote que ves que entres al Jordán y te laves para que seas limpio? ¿Cuánto más? Y imagínense a Naamán dando vuelta entonces en su carro, direccionándose hacia esas aguas, quizás un poco no eran tan claras como la de Abán y la de Farfad, ¿verdad? Y no eran muy gratas a la vista. Imagínense qué impacto tienen unas palabras sabias de estos siervos que le dieron este gran consejo. ¿Fue Dios quien habló por estos siervos? Nos da a parecer que sí. Dios usó a estos siervos prudentes para hacerlo rectificar y direccionarse a la obediencia del mandato del profeta, que era la voz de Dios. Y qué diferencia, ¿verdad?, lo que le aconsejaron estos siervos cuando David envía a sus siervos a Hanún para que consolaran del luto de su padre, y como estos siervos le dicen, mira, pero este no viene sino a ver qué es lo que hay aquí en la ciudad para destruirlo. Mira que ponemos esta contraparte, cómo una palabra puede construir, edificar el alma, o como una palabra también puede producir guerras, destrucción y mal. Tratemos siempre de darle el mejor uso a nuestras palabras. Le coloco estos ejemplos, ambos ejemplos para comparar. Los siervos de Hanún, cuando David envía a sus embajadores para consolarlo de la muerte de su padre, estos siervos pronunciaron palabras que crearon guerra, mortandad. A estos hombres embajadores de David los deshonraron, le cortaron la barba, los dejaron desnudos, mientras que estos siervos de Naamán, usando la sabiduría, produjo un gran impacto en la vida de su Señor al llevar estas palabras a consideración y a cambiar de esa actitud. Miren el poder de las palabras. Y efectivamente este hombre descendió, se zambulló no una vez, 7 veces. Yo me imagino a este hombre zambulléndose, saliendo la primera vez y viéndose igual lleno de lepra, la segunda vez igual lleno de lepra, pero ya la sexta, cuando se sumerge la séptima, al verse totalmente. ¿Y por qué ese número 7 tan constante, verdad? El niño de la mujer sunamita estornudó 7 veces. Y este hombre se manda a zambullir 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Porque 7 representa la plenitud, completo, perfecto, sanidad total, vida total. Y cuando este hombre se vio así, totalmente limpio, dice que su carne se volvió como la de un niño. ¡Qué hermoso! Y no solamente su carne, su corazón se tuvo que haber convertido en un niño al haber dejado ese terrible orgullo, esa terrible arrogancia
¿Qué obra tan perfecta había hecho Dios en Naamán, tanto por dentro como por fuera en su piel? Y este hombre agradecido volvió a la casa del profeta, él con toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo definitivamente, así como aquel leproso samaritano que alcanzó la sanidad y regresó al maestro a darle gracias, así sucedió con Naamán. Este hombre regresó a la casa del profeta a darle gracias, a entregarle ofrendas, presentes, y él le dijo, no, vive Jehová en cuya presencia yo estoy, que yo no te voy a aceptar nada de esto va a pagar este favor inmerecido que has recibido de Dios. No, él no lo quiso aceptar. Y él le dijo, bueno, pero ten en consideración, regálame un poco de esta tierra, de este lugar, para llevarla en mis mulas, porque de aquí en adelante yo no voy a sacrificar ningún holocausto, ningún sacrificio a otro Dios, sino a Jehová, el Dios de Israel. Y esto perdone también, porque yo tengo que acompañar al rey al templo de Rimón para adorar, y él se apoya en mi brazo, y pues yo también me tengo que inclinar en el templo de Rimón para hacer esto. Jehová me perdone por hacer esto. Y él, entendiendo su condición, pues era un alto general de ese ejército, dice, no te preocupes, ven en paz. Y él se fue. Cuando ya iba por como esa distancia, este hombre, el sirviente de Eliseo, se va detrás del sirio. ¿Para qué? Para tomar de él riquezas. Y vuelvo al tema de Giezi. Este hombre, no crean que aquí, esto fue así como dice, cayó de una. No, ya él venía deteriorado. Ya Giezi tenía pequeñas zorras que habían destruido su felicidad en Dios. Y este fue como la gota que rebosó el vaso. Ya Giezi tenía actitudes que no eran convenientes, porque la idea de tener Eliseo a este hombre instruyéndolo quizás era para que él siguiera con el ministerio que había heredado de Elías, quizás, pero este hombre no se dejó moldear, y la avaricia, la codicia lo llenó a tal punto que se fue corriendo, mintió, le dijo una tremenda mentira a este hombre para apoderarse de estas riquezas, y luego que le quitó esto. Cuando Naamán lo ve, le dice, mira, ¿y qué pasó? ¿Está todo bien? Sí, todo está bien, solamente que te vengo a decir que precisamente ahorita va saliendo y que van llegando 2 hijos de los profetas. Y bueno, mi amo te mandó a decir, mi señor, que le dejo un talento de plata y 2 vestidos nuevos, pues, para atender a estos muchachos. Y Naamán le dijo, no tomes un talento, toma 2. Y le insistió y le ató los 2 talentos de plata y los 2 vestidos, y todo se lo puso a cuesta de sus criados para que lo llevasen delante de él. Ni siquiera tuvo que cargar esto. Y él llegó a un lugar secreto allí y lo escondió todo hasta que los hombres se fueron. Y entonces él llegó a la presencia de Eliseo y le dice, ¿de dónde vienes, Giezi? Algo así como le dijo Jehová a Satanás, ¿y de dónde vienes? Y él le dijo, no, yo no he ido a ninguna parte. Miren qué mentira. Ya el Satanás había llenado de maldad, de codicia el corazón de Giezi. Y él le dice, mira, yo no estaba de allí, mi corazón, cuando este hombre volvió de su carro a recibirte. ¿Acaso que estamos en tiempo de tomar plata y vestidos y olivares y viñas y ovejas y bueyes y todas estas cosas? Qué tristeza tu condición, Giezi. No solamente vas a recibir esto de Naamán, también la lepra que de él se quitó se va a pegar a ti y a tu descendencia. Y qué triste condición de Giezi al quedar blanco, cubierto de esta triste enfermedad, y no solamente para él, sino para toda su descendencia. Tanto que aprender de la palabra de Dios, tantas bondades que el Señor nos revela a través de su santa y bendita palabra. Quiera Dios que en su bondad y en su misericordia nosotros nos deleitemos cada día más en adorarle en la hermosura de su santidad. Bueno, y de esta manera que culminamos